Hola, somos el equipo 2 y hoy presentaremos los lenguajes de representación y bases de datos. ¿No? ¿Qué es un lenguaje de representación y cuál es su propósito? Este es un lenguaje, es más que nada un sistema simbólico que permite expresar una información que parece ser abstracta, pero lo facilita. Este con el objetivo de facilitar su comprensión y a la hora de comunicarlo. ¿Qué es el HTML y en qué se utiliza? El HTML, que significa Hypertext Markup Language, es el lenguaje de programación fundamental a la hora de programar en páginas web. Y se utiliza para estructurar el contenido de una página web, definiendo elementos como texto, enlaces y otros recursos de multimedia. Será todo por mi parte, gracias. Bueno, ¿qué es el XML y cuál es su función en estructuración e intercambio de datos? El XML, un lenguaje marcado extensible, es un formato de datos basado en texto que permite estructurar y representar información de manera organizada y legible para humanos y máquinas. Se utiliza con una amplia gama de aplicaciones. Estas suelen ser como intercambio de datos entre sistemas, configuración de aplicaciones, documentos de registros de bases de datos, transacciones electrónicas, entre otras. El SQL, Structured Query Language, que es un lenguaje de programación especializado para interactuar con bases de datos relacionales. Su principal función es permitir la manipulación, acceso y administración de la información almacenada en estas bases de datos, facilitando tareas como la consulta de actualización, inserción y eliminación de datos. Este lenguaje es de consulta estructurado, lo que significa que está diseñado para realizar consultas a bases de datos relacionales de manera eficiente y consistente. Sus funciones son la manipulación del DAT, consulta de datos, control de transacciones. Después tenemos diferencias entre lenguajes de representación versus lenguajes de programación. Los lenguajes de representación son utilizados principalmente para describir información o estructuras de datos de forma comprensible, tanto para humanos como para máquinas. En cambio, están diseñados para crear programas que ejecuten instrucciones, controlen el flujo de operaciones, realicen cálculos, gestionen memoria, etc. Después explicando esta imagen, que es el criterio, aquí menciona el propósito principal de los lenguajes de representación y lenguajes de programación. Entre estos están el representar y estructurar datos, desarrollar algoritmos y programas ejecutables, después la capacidad de ejecución, perdón, que no ejecutan instrucciones y en el otro ejecutan instrucciones paso a paso. Y los ejemplos que en lenguajes de representación es el XML, Lison y el YAML. El otro está es Java, Python y JavaScript. Después la manipulación de datos, que no permite manipulación directa, en cambio el otro sí. Orientación descriptiva y el cambio el otro operativa. Y sería toda mi parte. Eh, Buenas tardes. Continuando con las diferencias entre lenguajes de consulta, ahora lenguajes de consulta y lenguajes imperativos o estructurados. Primero vamos a definir lo que es un lenguaje de consulta, como el SQL, que ya lo mencionaron anteriormente. Estos están diseñados para poder acceder y poder manipular datos en general en una base de datos. Em, por otro lado, los lenguajes imperativos o estructurados, como los que hemos estado viendo a lo largo del semestre, como el C o el Java, siguen un enfoque en el que se tiene que llevar de paso a paso como tal, de cómo se debe realizar una tarea, es decir, como su nombre lo indica, es más estructurado. Y aquí podemos ver diferentes tipos de criterios y la tabla comparativa entre los lenguajes de consulta o lenguajes imperativos, como por ejemplo en el enfoque, nos dice que los de consulta son declarativos, es decir, que sabe qué se quiere obtener. En cuanto a los lenguajes imperativos, se enfoca más en el cómo se debe tener. En el control de flujo
los de consulta no lo controla directamente y por su parte el estructurado sí lo hace, con ifs o con loops, etcétera, etcétera. Aquí nos dice que el uso principal de lenguajes de consulta, pues son, como su nombre lo indica, consultas y manejos de datos en bases de datos. Y para los imperativos, pues un desarrollo más general de software. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Después de aquí vemos qué tipo de base de datos existen. Existen diferentes tipos de bases de datos que se pueden clasificar según su estructura, modelo de datos o el tipo de datos que almacenan. Se podría decir que existen varios más comunes que serían la base de datos relacionales, el no SQL, las jerárquicas, las de red, las orientadas a objetos, las gráficas, las distribuidas y las bases de datos en la nube. Después de aquí vemos qué es una base de datos relacional. Es una base de datos que organiza la información en tablas, filas y columnas, permitiendo relaciones entre ellas mediante claves primarias y extranjeras. Para consultar en esta se utiliza SQL. Algunos ejemplos serían el MySQL, PostgreSQL, el Oracle, el SQL o el SQL Server. Y también vemos que es una base de datos no SQL. Es una base de datos no relacional que almacena datos en un formato no tabular en lugar de tablas relacionales, y al no seguir un modelo relacional las hace más flexibles, además que se divide en 4 subtipos, que son documentales, clave de valor, columnar y grafos. Algunos ejemplos serían el MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j y el CouchDB. ¿En qué se diferencian? Lo que las diferencia es que la base de datos relacional y la base de datos no SQL tiene como diferencia la forma en que almacenan y organizan los datos, sus modelos de datos y enfoque en consulta. Las relacionales usan SQL y tablas, mientras que las no SQL son más flexibles y utilizan diversos modelos como documentos, clave de valor o gráficos. Después de aquí vemos qué motores de bases de datos son más comunes. Hablando un poquito de los motores más comunes, podríamos decir que Oracle, DB2 y SQL Server son líderes en bases de datos relacionales, mientras que MySQL y PostgreSQL son populares por ser de código abierto. Hablando un poquito de los de bases de datos relacionales, Oracle es el más utilizado por parte de las empresas y organizaciones, y MySQL es la más utilizada para desarrollos de páginas web y aplicaciones. Bueno, y ya por último pasamos a lo que vienen siendo las ventajas del uso de HTML, XML y SQL en lo que vienen siendo aplicaciones modernas. Eh, pues todas estas en un conjunto, tanto HTML, XML y SQL respectivamente, en conjunto estos lenguajes pues han ayudado mucho ya que permiten poder desarrollar aplicaciones eh, pues multiplataforma, en línea. Eh, HTML por su parte nos muestra los datos, SQL los puede gestionar y XML pues nos permite almacenarlos en estructuras universales, que a lo que estamos viendo en aplicaciones modernas, que la mayoría son web, pues en entornos web y servicios de nube pues son fundamentales, ¿verdad? Esta combinación pues mejora la interoperabilidad, también pues ayuda y facilita el mantenimiento y nos permite escalar las aplicaciones de manera más sencilla. Y ahora, ya para concluir, pues aquí añadí un pequeño, eh, un- una pequeña información para cada uno. HTML, como ya lo hemos mencionado antes, solamente para que quede claro, que define la estructura y el contenido visual de las páginas web. Eh, es el estándar universal para la interfaz del usuario y pues esta es su principal ventaja, digamos. Y pues su uso más óptimo es para sitios web o aplicaciones web responsivas. En cuanto al XML,
Su principal ventaja es que permite gestionar eficientemente volúmenes grandes de datos mediante consultas, inserciones, actualizaciones. Y podemos ver que esto nos da un óptimo servicio en cuanto a intercambios de datos entre plataformas, como por ejemplo entre servidores como Java y .NET. Y para finalizar, el SQL, su ventaja principal es que nos proporciona un formato estándar y extensible para almacenar y poder transportar datos entre diferentes sistemas o servicios. Y eh, cómo puede ser usado de una óptima manera, pues como ya lo mencionamos antes también, en sistemas de gestión de bases de datos, más que nada relacionales. Y pues esto sería todo de parte de nosotros, el equipo 2. Les agradecemos mucho por ver, espero que haya sido de su agrado y nos vemos. Hasta luego, gracias.